Buenas noches, me llamo José. Fui trailero de carga durante más de una década, 10 años recorriendo miles de kilómetros, 10 años enfrentando noches interminables, curvas solitarias y a veces cosas que no puedo explicar. En este trabajo uno aprende a no tener miedo, pero también descubre que el miedo real no está en los caminos. Está en lo que se esconde cuando la oscuridad lo cubre todo. Esta historia que estás a punto de escuchar no solo me marcó, me persigue. Aquella noche salí de la ciudad de Tijuana. Mi destino era Mipas, una ruta larga, de frontera a frontera. Salí como a eso de las 8. No tenía sueño. Había descansado bien en una cachimba, donde logré dormir profundamente. Me sentía preparado para manejar toda la noche. Era una noche común. La carretera estaba tranquila, más vacía de lo normal, y aunque eso a muchos les incomoda, a mí me encantaba. Lo que no sabía era que esa tranquilidad iba a ser el principio del trayecto más aterrador de toda mi vida. Ya pasaba de la medianoche, y fue entonces, cuando la vi. Una van blanca emergió desde la oscuridad del monte, como si hubiera estado escondida ahí, esperándome. Apareció justo detrás de mí, sin luces, sin aviso. Al principio no le di importancia. Supuse que era algún conductor que había estacionado por un rato para descansar. Nada raro, pensé. Pero había algo que no cuadraba. No me rebasaba. Yo iba lento, como siempre. Por el peso de la carga. Siempre dejo espacio para que los carros puedan pasarme. Incluso les hago señales con las luces para que adelanten sin problema. Eso mismo hice con esta van. Me orillé, encendí las luces de cruce, le di espacio, pero no pasó. Se mantuvo pegada detrás de mí, como si fuera mi sombra. Pensé que tal vez el conductor era novato, o que le daba miedo manejar en la noche. Así que reduje aún más la velocidad. Le volví a hacer la señal. Pero nada, él también disminuyó la marcha, como si estuviera decidido a seguirme. En ese momento, una sensación extraña me recorrió el cuerpo. No era miedo todavía, era molestia. Y algo que empezaba a parecerse al presentimiento. Pasaron 2 largas horas, y aquella maldita van seguía pegada a mi espalda, como si fuera parte de mí. En ese punto decidí que era suficiente. Me orillé en una gasolinera, supuestamente para ir al baño, comprar algo de comer, pero la verdad es que solo quería perder de vista esa camioneta. Quería que siguiera su camino, que me dejara en paz. Pero no, cuando giré para meterme al lugar, la van también lo hizo. Solo que no entró. Se quedó detenida, justo en la orilla de la carretera, con las luces encendidas, como si estuviera observándome. Entré al baño, caminé hasta la tienda, tomé algo al azar. Pero no podía dejar de pensar en esa camioneta blanca ahí afuera. Cuando salí, ahí seguía. No se había movido ni un centímetro. Sentí un calor subirme al pecho, una mezcla de rabia y miedo. Decidí encarar al conductor. Caminé directo hacia la van. Sus ventanas estaban completamente oscuras. No se veía nada adentro. Toqué una vez, nada. Toqué más fuerte. Oye, ¿cuál es tu maldito problema? Oye, ¿cuál es tu maldito problema? ¿Me estás siguiendo o qué? Golpeé el vidrio. ¡Sal de ahí! ¡Dame la cara! No seas cobarde. Pero no hubo respuesta. Le grité que si no se quitaba lo iba a reportar con otros compañeros. Y fue entonces que arrancó. La camioneta rugió y pasó tan cerca que por poco me arrolla. El sonido de los neumáticos raspando el asfalto me dejó temblando. Pero al menos ya se había ido. O eso pensé. Regresé a mi tráiler. Me quedé ahí, estacionado, fumando, tratando de calmarme. Media hora después, volví a ponerme en marcha. Lo que no sabía era que esa noche apenas estaba comenzando. Todo parecía volver a la normalidad. El motor rugía constante. El camino estaba despejado y mi mente empezaba a calmarse. Pero eran casi las 3 de la mañana y la carretera ya no estaba sola. Otra vez.
Esa maldita camioneta blanca emergió de la oscuridad. Si nunca se hubiera ido. En ese momento, se me heló la sangre. Pensé que era una maldita broma. Pero ya no daba risa. Había pasado más de 3 horas siguiéndome. ¿Qué demonios quería? ¿Por qué a mí? Decidí que al llegar a la próxima cachimba, que estaba a 1 hora y media, me detendría y pediría ayuda a otros traileros. Necesitaba bajarlo de esa van. Acabar con esa pesadilla. Seguí conduciendo, con los nervios al límite. La van seguía ahí. Pegada, seguía ahí. Pegada, como si se alimentara de mi miedo. Pero de pronto, comenzó a emparejarse. La vi, se deslizaba a mi lado lentamente. Bajé la velocidad, esperando que por fin me rebasara. Pero no. Él también disminuyó la marcha. Su ventana quedó justo frente a la mía. Yo no podía ver su rostro, pero lo sentía. Sabía que me estaba mirando. Le pité una y otra vez. Apártate, es peligroso. Pero entonces, la van empezó a pegarse más y más a mi tráiler. Me empujaba. Estaba jugando con mi vida. Grité, ¿qué carajos? Y de pronto, el golpe. Un impacto seco me sacudió. Perdí el control del volante. Las llantas chillaron. El tráiler se desvió. La carretera desapareció bajo mí. Rompí una cerca y terminé enterrado en medio del monte. Ahí, en la oscuridad total, todo estaba por comenzar. Milagrosamente, no sufrí heridas. Pero el motor murió en seco. Giré la llave, nada. Intenté otra vez, silencio. La radio muerta. Saqué el celular. Sin señal. Nada funcionaba. Ni la tecnología, ni mi instinto. Estaba completamente solo, en medio del monte, a las 3 de la mañana. Y no solo era la oscuridad. Era esa sensación de que algo o alguien me estaba observando. Y entonces, unas luces aparecieron a lo lejos. Mi corazón dio un vuelco. No puede ser. Pero sí, era la van. Esa maldita van blanca venía directo hacia mí. Otra vez. Se detuvo detrás de mi tráiler. Apagó el motor. Apagó las luces. Silencio absoluto. Yo atrapado en la cabina, con la respiración agitada. Cerré las ventanas con llave y metí la mano en el bolsillo. Saqué mi navaja, la única arma que tenía. Mi mente no dejaba de pensar lo peor. Es un secuestro, un asalto, una emboscada. Estoy solo, sin comunicación. En el peor lugar. En la peor lugar, pasaron 5 minutos eternos. Nadie se bajaba. Nadie decía nada. La tensión era insoportable. Y tomé una decisión. Quizás la más arriesgada de mi vida. Saldría con mi linterna y la navaja lista en el bolsillo a enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. Así que eso hice, con el corazón latiéndome como tambor. Salí. Caminé muy despacio hacia la van. Cada paso parecía más pesado, como si el aire a mi alrededor se volviera denso, pegajoso. Llevaba la navaja oculta en el bolsillo del pantalón. La linterna del celular iluminaba lo justo, pero nada más allá de unos pasos. Todo era oscuridad, monte espeso y el inquietante canto de los grillos como única compañía. Al llegar a la van, me paré justo al lado de la ventanilla. Toqué con los nudillos. «Hola, ¿podemos hablar? Baja tu ventanilla, por favor». Silencio, ni un solo movimiento. Intenté mirar al interior, me pegué al vidrio, con las manos alrededor de mis ojos para bloquear la luz. Pero lo que vi me congeló. No había nadie, nada, ni conductor ni pasajero. Solo un interior oscuro, lleno de bolsas vacías, tierra y basura vieja. Caminé hasta la parte de atrás. Lo mismo. Nada. Como si nadie hubiera estado ahí.
En años. Me temblaban las manos. Aún así, agarré el picaporte y abrí la puerta del conductor. El chirrido oxidado del metal me hizo estremecer. Estaba completamente vacía. Una fosa de polvo y abandono. Pero entonces, ¿quién demonios la había estado conduciendo detrás de mí por más de 3 horas? ¿Quién era la sombra que me acosó y me empujó fuera del camino? Corrí de regreso hacia mi tráiler. El aire frío me golpeaba el rostro y cada paso se sentía como si algo me persiguiera. Pero justo cuando estaba por subir, lo vi. Una figura, una silueta parada frente a mí, a pocos metros del camión. Una sombra estática, envuelta por la tenue luz de los faros. Me detuve en seco. Le dije con voz temblorosa: «Hola». Pero no respondió, solo levantó una mano y con un movimiento lento me indicó que lo siguiera. Su cuerpo no tenía rasgos. Solo era una sombra humana, densa, desdibujada. Dudé. ¿Y si era una trampa? ¿Y si no era humano? Pero algo en mí me empujó a seguirlo. Caminaba muy rápido. Yo apenas podía mantenerle el paso. La maleza crujía bajo mis pies y el olor, un hedor espantoso, me golpeó las narices. Como si algo muerto, algo podrido, estuviera cerca. El lugar olía a putrefacción. El silencio del monte era casi sagrado, solo interrumpido por mis pasos y mi respiración acelerada. De pronto, el sujeto se detuvo. Miraba fijamente un punto en la tierra. Corrí para alcanzarlo, pero al llegar, ya no estaba. Se había desvanecido, como humo, como si nunca hubiera existido. Lo busqué con mi linterna. «Oye», grité con desesperación, «¿dónde estás?». Pero no hubo respuesta, ni un ruido. Solo el silencio. Y la sensación de que no estaba solo. Giré la cabeza lentamente. Apunté mi linterna hacia el suelo, exactamente donde esa sombra se había quedado mirando, y ahí estaban. Tres cuerpos, inertes, descompuestos, como si el tiempo mismo los hubiese olvidado. Era imposible saber si eran hombres o mujeres. Solo figuras humanas, inmóviles, cubiertas por tierra, raíces y oscuridad. El hedor era insoportable. Me llevé la mano a la boca para no vomitar. El corazón me palpitaba con fuerza brutal. Las piernas me temblaban. Sentí el frío subir por mi espalda como una sombra viva. Di un paso hacia atrás y salí corriendo. Corrí entre el monte, entre ramas y sombras, hasta llegar a mi tráiler. Pero la van ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Me subí al tráiler con el alma en un hilo. Giré la llave y, milagrosamente, arrancó, como si algo hubiera liberado el motor, como si algo me dejara ir. Salí de ahí a toda velocidad, con lágrimas cayendo por mis mejillas. Llamé a la policía en cuanto pude. Apenas podía hablar. Lo que acababa de ver me iba a perseguir por el resto de mi vida. Finalmente llegué a la cachimba, a salvo, o eso creí. Al estacionarme, vi a 2 compañeros de trabajo cerca, terminando su jornada. Pero cuando me vieron bajar del tráiler, corrieron. Yo debía tener el rostro desfigurado por el miedo. Los ojos rojos, la respiración entrecortada. Uno me preguntó qué había pasado. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Me temblaban las manos. Me senté en una banqueta y con esfuerzo les conté lo que acababa de vivir, lo de la van, lo de los cuerpos, lo del hombre sin rostro que me llevó hasta ellos. Me escuchaban sin interrumpirme y no me dejaron solo. Se quedaron conmigo, haciéndome sentir al menos un poco menos perdido. Pero la noche no había terminado. Mi celular vibró. Era una llamada desconocida. Contesté. «Señor José», dijo una voz seria. Era uno de los detectives.
Ya habían llegado al lugar que les había indicado. Me pidió que no me moviera, que tenían algunas preguntas urgentes que hacerme. Les dije dónde estaba y colgué. 30 minutos después, 2 hombres vestidos de civil se acercaron. Eran los detectives, y lo que estaban por revelarme me cambiaría para siempre. Me senté frente a ellos. Me miraban como si intentaran leer más allá de mis palabras. ¿Cómo encontró esos cuerpos? ¿Qué hacía usted en ese lugar a esa hora? No supe qué decir al principio. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo poner en palabras que una sombra me guió entre la maleza hasta descubrir 3 cadáveres? Aún así, les conté todo. La van blanca, las horas de persecución, el hombre que no hablaba, los cuerpos en el monte. Sabía que podía sonar como un loco. Me arriesgaba a que no me creyeran, o peor, que me vieran como sospechoso. Pero dije la verdad. Toda. Cuando terminé, uno de los detectives abrió su chaqueta, sacó una carpeta y me mostró una fotografía. La imagen era borrosa, pero la reconocí de inmediato. ¿Es esta la camioneta que lo estuvo siguiendo?, me preguntó. Me quedé sin aliento. Era esa. Esa maldita van blanca. Asentí. Ambos detectives se miraron con expresión grave. Entonces, el segundo habló. Esa camioneta pertenecía a los 3 muchachos que acabamos de encontrar. 3 estudiantes de periodismo. Estaban desaparecidos desde hace semanas. Salieron rumbo a Ciudad Juárez y nunca más regresaron. Nunca más regresaron. Eran 3 estudiantes, me dijo el detective. 3 jóvenes que llevaban desaparecidos desde hacía varias semanas. Sus familias los buscaban con desesperación. Me contaron que estaban haciendo un reportaje sobre mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, que salieron en esa camioneta y nunca más volvieron. Nunca llegaron a su destino. Nadie supo de ellos. Hasta hoy me quedé mudo, helado. Me apretaba el pecho solo de pensar que esa van, esa misma que me persiguió durante horas, esa que apareció en medio del monte, esa van les pertenecía. Me contaron que los jóvenes habían sido asesinados a disparos, dejados ahí en el olvido. Queríamos saber cómo los encontraste, me dijeron, y dejar claro que no tienes relación con grupos delictivos. Yo rompí en llanto. Les juré que era la verdad, que no estaba inventando nada. Los detectives me dieron una palmada en el hombro. Me dijeron que tratara de descansar y que si recordaba cualquier detalle más, los llamara. Se marcharon. Y yo me quedé ahí, en silencio, con el alma rota. No podía dejar de pensar, ¿por qué yo? ¿Por qué me eligieron a mí? Tal vez porque esas almas querían ser encontradas. Tal vez porque querían que sus familias supieran la verdad. Tal vez porque incluso después de la muerte no estaban dispuestos a rendirse. Esa ha sido la historia más dura, más aterradora y más triste de toda mi carrera como trailero. Espero que te suscribas a mi canal para animarme a crear historias. Gracias por escucharme.